contrapelo de lo que en general han hecho los medios, pero con mayor razón lo seguiremos haciendo con especial dedicación a partir de ahora y durante el tiempo que viene. Queremos saludar a esta hora de la mañana bueno, quien integró el comité de expertos, es académica tanto en Derecho Constitucional como en Derecho Internacional, participó en esa instancia en representación del Partido Socialista de Chile, que también se pronunció ayer sobre la propuesta que será sometida a consideración el próximo 17 de diciembre. Nos referimos a Catalina Lagos. Catalina, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola Patricio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, muchas gracias a ti por la gentileza de siempre. Catalina, lo que hemos hecho en estas entrevistas, porque tal como en el proceso anterior pensamos que hay que hacer mucho de pedagogía, es partir simplemente cediendo la palabra y proponiéndole a nuestro entrevistado o entrevistada que juegue un poquito a ser periodista y nos dé los titulares, ¿no? Si tú pudieras, así como si fuese una noticia, dar los titulares de qué es lo que te parece la propuesta que finalmente ha sido aprobada, ¿qué podrías decir? A ver, bueno, lo primero es contarle a quienes nos están escuchando que el Consejo Constitucional ya hizo la última votación en general de su propuesta. Por lo tanto, ya existe una propuesta de nueva constitución definitiva que va a ser entregada al presidente de la República el próximo martes 7 de noviembre. Con eso ya concluiría esta fase del proceso constitucional y lo que quedaría sería el plebiscito eh, de salida en el fondo, el plebiscito en que la ciudadanía se va a pronunciar respecto si está a favor o en contra de esa propuesta constitucional el 17 de diciembre. Eso es lo primero como en términos de itinerario y de forma. En términos del fondo, del contenido de la propuesta, yo me he pronunciado públicamente en el pleno del Consejo manifestando que me parece que es una mala propuesta constitucional. Y es una mala propuesta constitucional por varios motivos. Uno, porque tiene numerosas deficiencias técnicas. Hay normas que están mal redactadas, que no tienen sustento en evidencia. Por ejemplo, la disminución de los diputados y diputadas a 138 desde el número que tenemos hoy día, que es 155. Preguntamos en innumerables oportunidades cuáles eran las razones que sustentaban ese número y la verdad es que seguimos esperando que se justifique. Eh, y además de normas que no tienen un sustento, ¿cierto?, en estudios o en cifras que puedan avalarlo, eh, podríamos decir que además es una constitución que no se construyó sobre un acuerdo o consenso transversal, ¿cierto?, de las distintas fuerzas políticas. Y vemos, entonces, en definitiva, que se está cometiendo el mismo error que Tenemos en línea a Catalina Lagos, vamos a tratar de retomar el contacto con ella. Bueno, ella estaba explicando cuáles son los puntos de vista, las posiciones que desde su consideración explican su decisión, ¿no? De considerar esta una mala propuesta que va en consonancia con lo que ha planteado el Partido Socialista en relación a este aspecto. El Partido Socialista lo hizo ayer, luego de una reunión importante de sus instancias partidarias, y también lo había planteado en una misma dirección el PPD. Debemos señalar además que el Partido Demócratas anoche, tarde anoche, por eso la noticia ha sido más bien conocida durante la madrugada, a través de una declaración pública anunció la votación a favor. Ya vamos a ir a eso, Catalina. Bueno, como ocurre con las nuevas tecnologías, a veces uno se queda pegado, así que te vimos ahí congelada, pero retomamos y te cedemos la palabra para que continúes con ay, tu argumentación. que yo seguía hablando y no sé dónde quedé, Patricio, cuéntame más o menos. Que estaba hablándoles. Para poder retomar donde corresponde, habías dicho, considero que es una buena propuesta por varias razones. Te habías referido al fundamento técnico de que no había una fundamentación adecuada para la cantidad de parlamentarios, y hasta ahí habíamos llegado, así que si te Ya, parece, punto seguido y seguimos. perfecto, ya. Entonces, es una propuesta que es técnicamente deficiente, pero además
políticamente también lo es. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es una propuesta que se haya construido sobre un acuerdo político transversal. ¿Y por qué eso es importante? Porque si es que vamos a construir un nuevo pacto social, necesitamos, ¿cierto?, que ese pacto social se construya a partir de las distintas miradas que existen en nuestra sociedad. Y aquí lo que vemos en esta propuesta es una sola visión, una sola interpretación de cómo tenemos que vivir en sociedad, y eso queda además muy amarrado porque es una propuesta que es maximalista, programática, de mucho detalle, eh, muy conservadora, que tiene como, por así decirlo, un plan moralizante, ¿cierto? A propósito de, por ejemplo, la protección que se le da a la vida de quien está por nacer, la visión que hay sobre los niños, niñas y adolescentes que no son titulares de derecho. Eh, y se ha dicho mucho, a mí me ha causado mucha curiosidad y me ha llamado harto la atención. Patricio, tú me conoces hace más de una década, me vienes entrevistando a propósito de mi trabajo como abogada defensora de los derechos humanos de las mujeres, pero se ha dicho por las consejeras y comisionadas de la derecha que esta es una constitución escrita con letra de mujer. Pero lo cierto es que eso no es así, porque muchas de las normas que se escriben y que se refieren a las mujeres tienen letra chica o simplemente contravienen los estándares internacionales o a lo menos son insuficientes. A ver, Y simplemente, sí. Expliquemos esto, Catalina, porque no era mi intención interrumpirte, disculpa. Porque hay unos bordes, ¿no? Que se supone que formalmente se respetaron, pero corrígeme si estoy diciendo algo que jurídicamente no es. Entre todos los bordes había uno que era como el primus inter pares, ¿no? Que era el Estado Social y Democrático de Derecho, ¿no? Entonces, lo que he leído en algunos análisis por parte de abogados, es que, claro, en lo formal no se pasa a llevar, pero en el detalle, luego en el aterrizaje, hace más o menos impracticable esto que declama al principio, ¿no? Y te lo pregunto también, Catalina, si me permites unir un hilito con otro, en tu condición de profesora de Derecho Internacional. O sea, ¿cómo dialoga desde el punto de vista del estado de avance que han tenido las discusiones a nivel mundial, de los tratados que ha suscrito Chile y por lo tanto de los cuales es plenamente parte, una propuesta como la que ha terminado aprobándose? ya, a ver, em, ya, en cuanto al Estado Social y Democrático de Derecho. Efectivamente, uno de los bordes o de las bases, ¿cierto?, que rigen este proceso obligaba a que se reconociera que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Eso efectivamente está en el artículo primero de la propuesta. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque nominalmente nos declaremos un Estado social y democrático de derecho, si tú miras en lo relevante cómo se consagraron los derechos sociales, te vas a dar cuenta de que en la práctica no es posible implementar muchísimas de las políticas públicas en materia de derechos sociales que se implementan en países que son Estados sociales y democráticos de derecho, porque serían inconstitucionales. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, en el caso eh, de la seguridad social, del derecho a la seguridad social, se establece la propiedad de los trabajadores sobre sus cotizaciones en materia de vejez y se establece el derecho a elegir la institución pública o privada para que administre eh, esas cotizaciones. ¿Y qué ocurre en la práctica con eso? ¿Cuál es la consecuencia de aquello que en el fondo lo que estamos haciendo es impidiendo constitucionalmente construir espacios de solidaridad institucionalizada? ¿Ya? O sea, la solidaridad dentro de las políticas públicas relativas a las pensiones va a ser posible cuestionarla a propósito de esta constitucionalización. Y hay que decir, porque ni siquiera la constitución del 80 se atrevió a tanto. O sea, esta constitución regula cuestiones adicionales a las de la constitución del 80 que han sido tan cuestionadas y que han generado mucho malestar en la sociedad. Y esta constitución incluso va más allá y regula cuestiones que son de política pública. Ese es el principal problema de esta constitución, que de pasar de ser, desde el anteproyecto de la comisión experta, que era una propuesta habilitante, en el fondo, que establecía los procedimientos, ¿cierto?,
y las mejoras al sistema político para que este tipo de cuestiones que son altamente debatidas, no son pacíficas, se resuelvan, ¿cierto?, en el seno de la deliberación política, se pasa a un texto en que el Consejo Constitucional dice, no, aquí vamos a poner nuestras visiones sobre lo que hay que hacer. Y yo, cuando se me cayó el internet, les explicaba que ese es el mismo que cometió la Convención Constitucional, y porque nosotros aprendimos de esa experiencia. Yo creo que la izquierda, los independientes que participaron de ese proceso, porque no fue solo una responsabilidad de los partidos de izquierda y centroizquierda, aprendimos la lección y aprendimos que en verdad una constitución tiene que ser un texto habilitante que permita abrazar las distintas visiones que hay en la sociedad, o por lo menos no negarlas, no excluirlas. Y el Consejo, lamentablemente, dominado por el Partido Republicano y con la colaboración de Chile Vamos, hizo lo mismo. Y en este caso, bueno, uno podría decir, ah, bueno, pero si ustedes se equivocaron, ellos también tienen derecho a equivocarse, pero yo aquí recojo las palabras del comisionado Lovera, que dice, bueno, sí, no es la primera vez que se equivocan. Recordemos que la Constitución del 80 tiene el mismo defecto, ¿cierto?, de imponer la visión de una parcialidad dominante, ¿cierto? Catalina, una pregunta interpretativa, porque el comité de expertos, que era a su vez representante de los partidos con representación en el Parlamento, llegó trabajosamente a un acuerdo. ¿Ah? Nosotros hace algunos meses lo decíamos, es raro lo que pasa con la propuesta del comité de expertos, porque como que no entusiasma apasionadamente a nadie, pero al mismo tiempo tampoco deja lugar para críticas demasiado rotundas. Bueno, y aquí estaba el profesor Frontaura en representación del Partido Republicano, participando de ese consenso, ¿no? Luego ese mismo partido en el Consejo desiste, vamos a decirlo así, de la idea de generar un texto consensual. Eh, ¿Cuál es tu interpretación de aquello? ¿Qué es lo que está en el proyecto país del Partido Republicano como para haber pasado, digámoslo así, de la conducta Frontaura a la conducta de Silva y sus adláteres? Ya, bueno, al comisionado Lovera, porque él hace la distinción entre el diseño y la actitud, y efectivamente hay una diferencia de diseño muy importante, porque la comisión experta estaba conformada por 12 representantes de las derechas y 12 de la izquierda y centroizquierda. Entonces había ahí un equilibrio en la, por así decirlo, correlación de fuerza, ¿cierto?, que nos obligaba a llegar a acuerdos y a consenso. Y lo que encontramos como fórmula para poder consensuar, ¿cierto?, un texto era, bueno, si en este punto no estamos de acuerdo, dejémoslo fuera. Y hagamos que eso luego sea resuelto por la legislatura, ¿cierto?, por la política pública. En cambio, en el Consejo Constitucional no había un equilibrio de fuerza. La izquierda está representada por 17 miembros y el resto de los 50 consejeros eran de derecha. Entonces, no había posibilidad ni siquiera de, entre comillas, vetar, es decir, de poder oponerse a alguna norma, de frenar, ¿cierto?, la aprobación de una norma. Ellos tenían los votos para aprobar lo que quisieran. Entonces, no tenían un incentivo en términos de la composición del órgano de escuchar a la minoría, lo que es una irresponsabilidad política, ¿cierto? Y podían no hacerlo, no es lo aconsejable en un proceso constitucional, porque si uno piensa, bueno, quizás si tú tienes mayoría en el Congreso Nacional para legislar, obviamente usas tu mayoría, pero si estás haciendo una constitución política que tiene que regir la vida en sociedad de todas y todos los chilenos y de todas y todos los habitantes que están en nuestro país, bueno, entonces no abusas de eso y busca los mayores consensos para que podamos lograr la paz social. Si lo único que queremos todos es tener una carta de navegación que nos permita convivir en paz, ¿cierto? Y que no nos nieguen nuestras diferencias, que se protejan las diferencias. Entonces, Sí. bueno, ahí hubo por parte de las derechas una falta de voluntad de llegar a un acuerdo transversal. Nosotros hasta el hartazgo, hasta el cansancio, así que suplicamos que llegáramos a un acuerdo que nos permitiera retroceder en todas esas regulaciones programáticas que imponen la visión republicana
y de Chile Vamos, que en verdad al final uno se da cuenta que no tienen tantas diferencias en los sustantivos, ¿no? Catalina, recordad que Y estamos conversando con la profesora Catalina Lagos, integrante del comité de expertos en representación del PS. Tengo como 100 preguntas más que hacerte, pero me alcanza el tiempo para una. Bueno, va a empezar el tiempo de las campañas y ha aparecido mucho una declaración del presidente de la República en otro contexto donde decía casi textual, algo así como cualquier texto aprobado en democracia será mejor que la constitución de los cuatro generales, ¿no? Entonces, ahora se argumenta eso para decir que cualquier cosa es mejor que lo que tenemos ahora. ¿Qué responderías tú a alguien que te afirmara eso convencidamente? a ver, no podemos negar el valor que tiene que como sociedad nos demos la oportunidad de tener un proceso constituyente como el anterior, como este, ¿cierto? En que ha habido participación de la ciudadanía, en que se han expresado eligiendo, ¿cierto? A, a sus representantes. Eso tiene un valor, tiene un valor importante. Eh, pero este texto, hecho en un procedimiento que no, que, en una democracia, es peor que el texto vigente. Yo lo digo sin ningún problema, es peor. Es peor, no va a solucionar ningún problema de los que hemos identificado, no corrige los problemas que tenemos en el sistema político, eh, agudiza los problemas que existen en materia de derechos sociales, las pensiones van a seguir siendo de miseria, va a seguir existiendo una salud para pobres y para ricos. Las mujeres nos vamos a ver en el riesgo de que se retroceda en los pocos derechos que hemos conquistado, entre ellos la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, con la objeción de conciencia que se ha regulado de manera además casi limitada, vamos a tener el riesgo de que se nos niegue la anticoncepción de emergencia en las farmacias, de que se retroceda en materia de fertilización asistida, es decir, es un texto peor porque cierra los márgenes de la democracia en términos de que hay muchas discusiones que zanja, que son legítimas, que son sobre cuestiones altamente controvertidas y que quedan cerradas en la Constitución, y eso me parece que es muy problemático. Puede ser que se trate de una Constitución que no va a tener el problema de legitimidad de origen de la Constitución del 80, porque efectivamente fue una Constitución hecha en dictadura, pero en términos de contenido es aún peor que lo que tenemos en el texto vigente actual, porque recordemos que la Constitución del 80 ha sufrido más de 40 reformas constitucionales, ya muchos de los cerrojos, de las trampas que tenía la Constitución del 80 no están, de hecho el quórum de reforma, el número de votos para reformar la Constitución actual es menor que el quórum de reforma que tendría la Constitución republicana o la Constitución del Consejo Constitucional si es que se aprueba. Entonces, claro, la realidad siempre supera la ficción. Tú me decías, bueno, uno podría haberlo aseverado, cualquier constitución es mejor y incluso en ese minuto, si tú me lo preguntabas, yo podría haber dicho sí, pero siempre la realidad lamentablemente supera la ficción y nos vemos hoy día con una constitución Claro. que es Yo, una propuesta. Claro, y no es ningún demérito personal, Catalina, porque creo que incluso los que hubieran querido que las circunstancias fueran como las actuales, difícilmente hubieran imaginado que a fecha de noviembre del 2023 estuviéramos en este contexto, ¿no? Que es tan particular y que era tan previsible en algún momento del año pasado. Bueno, habrá mucho que conversar, habrá mucho que hacer pedagogía, insistimos, tenemos que hacer todo lo posible para que la votación sea informada, sea esta cual sea. Le hace muy mal a la democracia que una encrucijada tan importante como esta tenga un voto desinformado, ¿no? Y lamentablemente vimos algo de eso la vez anterior y es importante que los medios también ayudemos a eso. Catalina Lagos, como siempre, muchas gracias por esta conversación y que tengas un buen día. Teníamos allá a Catalina Lagos, nuevamente se quedó congelada, pero ya habíamos alcanzado a hacer la entrevista. Así es que cuando son las 8:35 vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones.